Saludos y mil bendiciones. Es un gusto poder conectarnos a través de esta vía en este tiempo que sabemos que es de tanta dificultad, que es de alarma, que tiene a las personas, creyentes o no, en mucha zozobra, en incertidumbre por estos movimientos sísmicos que hemos tenido los últimos días. Y es importante tener la palabra de Dios fresca, oportuna, en nuestro corazón, en nuestra realidad, para poder mantenernos firmes, constantes y poder tener la lectura correcta de lo que está ocurriendo. Y quiero que hoy tengamos eso, la oportunidad de ver lo que dice la Escritura, de esto de los terremotos, de los sismos. ¿Son señales que el Señor nos ha dado o casualidades? ¿Qué debo hacer? Y es lo que quiero que veas esto conmigo. Sabemos que todos estamos alarmados, todos estamos de alguna u otra manera al pendiente, pero ¿qué quiere el Señor con respecto a esto? De que cómo nos movamos, cómo funcionamos durante esta situación. ¿Sabías que en Mateo capítulo 24, el Señor Jesús mismo aparece allí explicando, dando respuesta sobre los tiempos finales, sobre su regreso? Quiero que lo leas conmigo en Mateo 24 desde el verso 3, donde dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Aquí hay varias cosas valiosas. Lo primero es que los discípulos se acercaron a Jesús. Si tú y yo seguimos a Cristo, debemos acercarnos a Él. Tenían preguntas importantes. ¿Qué es esto que estamos pasando? ¿De dónde viene esto? ¿Qué lectura le damos? ¿Cómo lo digerimos? ¿Cómo funcionamos con esto? ¿Sabes? Ellos están diciendo, Jesús les había dicho, este templo así como lo ven, se va a destruir y lo voy a reedificar en 3 días. Viene el reino eterno del Señor a través de mí en la venida del Señor, de su reino. Le está explicando todo eso y ellos le preguntan: ¿qué señal marcará tu regreso y el fin de este sistema y el establecimiento de tu reino eterno? Y ahí el Señor Jesús empieza a dar respuesta. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. El Señor deja saber que en los tiempos finales, antes del fin, como estos, van a engañar a muchas personas diciendo que quién es el auténtico en el Señor o no. Y luego dice en el verso 6, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Podemos sentir miedo, pero no nos dejamos llevar por el pánico. Le está hablando a sus discípulos, a los que le siguen. Es verdad, esas cosas deben suceder, todas las señales que ha explicado y que va a explicar. Pero el fin no vendrá inmediatamente después, lo dice el mismo Señor Jesús. Y luego dice en el verso siguiente: una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en diferentes partes. Diferentes partes habrá terremotos. En lugares donde antes no había terremotos, como aquí, en la zona de la costa oriental del lago, en Venezuela, no era una zona conocida como sísmica, pero otras partes de Latinoamérica sí, otras partes de Europa Central sí, otra parte de Latinoamérica también. Pero ahora esta parte que no se conocía como con actividad sísmica, dice, habrán terremotos en diferentes partes del mundo. Eso será una señal de que mi venida está cerca, de que el reino eterno del Señor está por establecerse. Él está determinando, está explicando que no será casualidades atmosféricas, que no serán casualidades del tiempo, va a ser señales antes de su venida. Y es valioso porque lo está diciendo más de 2100 años atrás, para que nosotros tengamos certeza. Y dice el 8, sin embargo, todo esto solo es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más señales que luego explica. Vendrán epidemias, pandemias, eclipses, situaciones de guerra, en fin.
y todas esas señales. Lo cierto es que aquí el mismo Señor Jesús, no le está diciendo un líder religioso cualquiera, un profeta, el mismo Hijo de Dios, Dios hecho hombre, está diciendo que los terremotos son una señal, y en ese vocablo bíblico significa un anuncio, una señal que anuncia la ruta, que señala el camino, la ruta, en este caso, de la venida propia del Señor Jesús. Y dice que no van a dejar de ser. Entonces, ¿qué hacer? Entender que es una señal antes del fin. La cuestión no es que hayan guerras, no es que hayan terremotos, enfermedades o eclipses. Ese no es la cuestión, no es la pregunta. La cuestión es que no ven que son señales, sino que ven que son casualidades. Entender que si eres creyente, si estás en el Señor, y aún los que no están en el Señor saben que son señales que Él mismo pronosticó, anunció para dar certeza de su venida, del cumplimiento de su palabra. ¿Sabe? Él está diciendo, y no ven señales y se convierten al Señor. Estas son señales para convertirte a Él, para formar parte de su pueblo, no solo para estar convencido que Él es Dios, sino para convertirte como parte de su pueblo redimido por Él, como parte de sus hijos, de los hijos de Dios. Entonces, si ya sabemos que son señales y no dejarán de ser porque marcan la ruta, ¿cómo debo funcionar yo en medio de la dinámica de esas señales? Que serán hasta que Cristo venga, hasta que el eterno Dios traiga su reino a través del Señor Jesucristo juntamente con nosotros. Puedes ver conmigo Salmos 46, 1 y 2. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y estos son tiempos de dificultad. Pero sabemos que en esos tiempos de dificultad que marcan las señales del Señor, que son varias, más amadores de sí mismos, más hipersexualidad, terremotos, guerra, en fin. Y dice que en esos tiempos de dificultad Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza y siempre está dispuesto a ayudarnos cuando más lo necesitamos, Señor. Y en este tiempo es cuando más lo necesitamos. Dice el 2, por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. No temeremos. No está hablando de que no nos alarmemos, de que no sintamos ese susto que puede dar el ver cómo se mueve el piso de la casa, del lugar donde estés. ¿Sabes? Está hablando de un temor paralizante, de un temor de vacío que nada te sostiene. Él dice, no tememos, por lo tanto, sé que aunque hay señales, Dios es mi refugio, que aunque hayan situaciones adversas, Él siempre está dispuesto a ayudarme. Él no solo puede ayudarme, sino que quiere ayudarme. Y su corazón está inclinado hacia mi necesidad. Cuando sé eso, no temeré cuando vengan terremotos, así las montañas se vayan al mar. Y mira, aunque nos alarme la situación, aunque nos asuste, se refiere a que no tendremos un temor paralizante cuando sé que Dios es mi refugio, aun en medio del cumplimiento de las señales antes del fin. Señales que anunció el propio Jesucristo. El mismo que ha de venir dijo las señales que anunciarán su propia venida. Pendientes con eso. Quiero darte el ejemplo de un profeta mayor, un hombre lleno de Dios, que lo demostró, que hizo señales prodigiosas en tiempos antiguos, llamado Elías. Venía de arrancarle la cabeza con espada a más de 400 profetas de Baal, del enemigo, de las tinieblas. Y él estaba empoderado espiritualmente, por llamarlo de alguna manera. Pero solo el decreto, lo dicho de una mujer que se movía en la oscuridad, diciéndole, declarándole muerte, él sintió pánico, sintió miedo paralizante. ¿Y sabes qué hizo? Huyó, no escuchó a Dios. En medio del miedo, no escuchó a Dios, no buscó su presencia, que era lo normal en él, sino que se dejó llevar por el miedo paralizante. Y se aisló, huyó, incluso pidió morir. Dice que es posible, Señor, que me quites la vida porque estoy solo. Empezó a distorsionar su visión, perdió el foco, empezó a debilitarse, cayó en una depresión profunda y se aisló, se metió en una cueva. Y quiero que veas
lo que ocurre en esa situación, el Señor lo levanta, le da de comer, le dice: largo camino te resta. Sabía que necesitaba descanso. Pero mira en Primera de Reyes 19:11. El Señor le dice: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Tenía que salir. Es peligroso, muy peligroso estar en una cueva de una montaña en terremotos. Pero le dice: sal de allí y ponte delante de mí. Elías estaba de pie allí. Empezó a obedecer en medio de su caos, en medio de su miedo. El Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Él salió y aunque estaba viendo estas cosas alarmantes, el Señor no estaba en medio de eso. Esas eran señales de que era Él que lo estaba llamando. Elías estaba desenfocado del propósito por miedo paralizante. Pero mira lo que pasa en los versos siguientes. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, un viento apacible. Cuando Elías lo oyó, por fin lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva y empezó a reenfocarse y a ver lo que Dios quería que viera, a ver cómo Dios veía, a caminar en el propósito. ¿Sabes? En medio de nuestro caos, como el caso de Elías, en medio de nuestro caos, solo sentimos el viento recio, solo sentimos la tormenta, solo sentimos el terremoto, solo sentimos el incendio, pero solo en obediencia, en el sosiego, en la calma, es que podemos sentir la voz de Dios y el amor protector de nuestro Padre Celestial. Solamente en la calma. Y en este tiempo es para llamarnos que aunque tengamos situaciones alarmantes, tenemos que aprender a escuchar al Señor como un viento apacible, a calmarte en medio del caos para escuchar lo que tienes que hacer, no solamente en tiempo real, sino mantener el enfoque, porque personas en este tiempo con fe se silencian, porque están enfocados en el terremoto que les da miedo, en la situación adversa, y no siguen avanzando en su identidad y propósito. Es saber que tú y yo debemos aprender, a saber que es señales antes del fin, y van a seguir estando las diferentes señales, porque el Señor mismo lo dijo. También entender que en medio de esas señales, Dios es mi refugio y mi fortaleza, cuando tengo una relación profunda y verdadera con Él. También en medio, como sé eso, puedo tener calma y escuchar el propósito de Dios. No niego la realidad, pero en medio de esta realidad sé que está por encima la verdad de Dios Todopoderoso. ¿Sabes lo que dice también Salmos 75, verso 3? Míralo conmigo. Cuando la tierra tiembla y sus habitantes viven en caos, dice el eterno Dios, yo soy quien mantiene firme sus cimientos. Que aunque la tierra tiemble en tiempo real o en presente continuo, tiemble, sus habitantes vivan en caos, Él es quien hace que se mantenga firme nuestro fundamento, nuestros cimientos. Y aunque las señales sean cada vez más claras, sean más constantes y más contundentes, la relación con el eterno Dios es lo que nos mantiene firmes. En medio de las señales no puedes quitar la mirada del Señor. Debes mantener más tu oído, tu mirada, tu fe, tu perspectiva puesta en el reino del Señor. Estos tiempos difíciles son para acercarnos más a Él, no para alejarnos más de Él por el miedo. Es para poder nosotros caminar más de su mano y convertirnos en agentes estabilizadores de familias, de otras personas. ¿Sabes? El llamado es a no ser de los que caminan en la especulación, los que multiplican la desinformación, los que
los que promueven el pánico de otros, sino somos de los que traemos palabra oportuna, los que a través con nuestra actitud espiritual, en medio de una situación terrenal peligrosa, alarmante, podemos ayudar, ser de luz a otros que andan en tinieblas. Y es la clave para todos nosotros. Mira, estos tiempos es para acercarnos más a Dios, pero confiadamente en Él. Y ahora quiero que veamos Hebreos capítulo 4, verso 31. Mira cómo dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Relación personal. Puedes acercarte confiadamente, no desesperadamente. Confiadamente, que son señales de que Él está en control, de que aún hay señales, Él guarda y resguarda a su pueblo con misericordia y verdad. Y puedo acercarme a ese trono de gracia de Dios. Y dice, de allí, en ese estado, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Lo que más necesitamos en este tiempo es su misericordia y su gracia. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer en este tiempo? En este tiempo lo que tú y yo debemos hacer es acercarnos más a Él. ¿Recuerdas cómo comencé con Mateo 24? Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: si eres seguidor de Jesús, en todo tiempo debes acercarte a Él, y mucho más cuando los tiempos son difíciles y adversos. Familia, el llamado es a que te acerques a Él con confianza. Esto no es un tiempo para desesperarte, es un tiempo para andar con prudencia y con acercamiento constante y con confianza en el Señor. Acerquémonos, es un tiempo para clamar por misericordia y gracia. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? A nivel bíblico y a nivel práctico, voy a hablar un poco de esto. Mira, ¿qué podemos hacer? 1, acercarte confiadamente, porque ya sabes que son señales. Porque no es solo conocimiento. Hay personas que caminan de espaldas a Dios que dicen, sí, son tiempos bíblicos, ya saben. Pero ¿qué haces sabiendo que son tiempos bíblicos? También abraza la palabra de Dios para tu propia vida y convertirte a Él. Porque ¿qué podemos hacer? Acercarnos a Dios y clamar, pedir por misericordia y gracia para nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, para nuestro país. Que en medio de todo esto podamos ver su misericordia. ¿Sabes qué misericordia? Un corazón inclinado a nuestra necesidad. Hoy, tú y yo vimos la luz del sol, amanecimos, aunque puede ser que trasnochados, que pasando la noche con zozobra, incertidumbre, con insomnio, pero amanecimos. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y en esta mañana Dios nos dio una misericordia nueva, que nuevamente tiene una disposición de su corazón para suplir nuestras necesidades del alma, nuestras necesidades físicas, familiares y de todo tipo. Y poder entender que debo clamar en este tiempo, Señor, entiendo que son señales, yo también anhelo tu venida y que forman parte de lo que señala el camino para que otros se conviertan a ti, para tu venida, Señor. Pero en medio de eso te pido misericordia, misericordia hacia mi vida, hacia mi familia, hacia Venezuela, hacia todas las personas, Señor. Y gracia, que significa un favor no merecido, aún para los que caminan de espaldas a ti, Señor. Eso es amor de Dios, porque debes entender esto, que lo que no está en nuestras manos y lo que está fuera de nuestro entendimiento está en pleno control del eterno Dios. Eso lo sabe alguien que se relaciona con Dios. Pero una persona que camina de espaldas a Dios, lo que escapa de sus manos, lo que está fuera de su entendimiento, es la causa para matarlo, para enfermarlo, para separarlo de su propósito, de su familia. Pero los que estamos en el Señor, lo que se nos escapa de las manos, lo que se nos escapa de nuestro propio entendimiento, ¿sabe? Es la marca distintiva de que de eso mi Dios tiene el control y tiene cuidado de mí. Otra cosa que debemos hacer en este tiempo, no veas ni creas todo lo que sale por las redes sociales. Está comprobado que más del 80% de lo que sale
por muchas plataformas son especulaciones, rumores o fake news. Es decir, noticias falsas, intencionalmente falsas para ganar views y ellos poder monetizar. Por ejemplo, la misma mañana que comenzó la situación sísmica, al menos en la costa oriental del lago, se publicó en muchas partes la foto de una calle en el municipio Tijuana con la carretera totalmente resquebrajada, abierta. Y sabes, una persona de ese mismo sector tomó en la mañana una foto donde eso no había pasado. Intencionalmente tomaron una foto, la editaron, la colocaron así para poder monetizar con nuestro pánico, para poder avanzar y poder ellos tener ganancias con especulaciones. De la misma forma, luego del sismo de las 3 de la mañana, ya a las 6 y algo, estaba corriendo notas de voz por WhatsApp, que son muy comunes para especular, de personas que dicen que conocen a supuestos sargentos, supuestos capitanes, que están pronosticando el próximo temblor a tal hora, cuando sabemos luego que es imposible que se puedan pronosticar los sismos, solamente para crear caos en las personas y ellos poder llenarse. Eso está muy común. Pero ¿qué debemos hacer? Busca fuentes oficiales para estar consciente de la realidad que nos rodea, pero sabiendo que por encima de esa realidad está la verdad, que es Cristo Jesús. Por ejemplo, para prepararnos sin compartir este tiempo de forma oportuna, saber que por los canales oficiales, por las instituciones geológicas registradas que tienen que rendir cuentas y son fiscalizadas por nuestras leyes, que lo que estamos padeciendo en este tiempo no es un evento sísmico normal, que ocurre una vez y ya, y cuando mucho 1 o 2 réplicas, sino que estamos viviendo el segundo tipo de este sismo que se llaman enjambres sísmicos o tramados sísmicos, que tienen que ver con un conjunto de sismos, mientras la placa tectónica que está ubicada por Menegrande o por otra parte de Venezuela, en la falla de que está por esa zona, mientras se va recomponiendo la placa tectónica, va a estar ocurriendo ese enjambre sísmico, se llama, por los próximos días, tal vez semanas. Sabiendo esa realidad, sabiendo eso que nos rodea, ¿cómo voy a funcionar? ¿Cómo voy a andar? Sabiendo que son señales antes del fin, que aunque esa dinámica esté presente, Dios es mi amparo, refugio y fortaleza, y debo yo entender lo que son señales para acercarme más a Él y pertenecer más a su pueblo. No te desesperes, pero sé prudente. Haz lo que tengas que hacer. Dormir vestido es una de las recomendaciones, tener una mochila con agua, con esta cosita de primera necesidad cerca de la puerta, las llaves al alcance, y eso no es falta de fe, eso es ser prudente en los tiempos actuales, pero manteniendo la mirada puesta en el Señor, sabiendo que no estoy para desesperarme, estoy para ser prudente y acercarme a Dios con confianza. Lo último que quiero que entiendas, debes mantenerte en familia y orar con ellos. Haz altar familiar, porque cuando hacemos altar familiar es como cuando la Pascua en tiempos antiguos, que los dinteles de nuestra puerta están marcados con la sangre de Cristo y el espíritu de muerte no entra. Dios guarda, así que ora con ellos, ora por ellos, por misericordia, gracia y el cuidado de Dios. En fin, familia, el llamado es a arrepentirse y a convertirse. Este tiempo es para que más personas se arrepientan de todo corazón de sus pecados, de caminar de espaldas a Dios y más bien volteen su vida hacia el Señor y caminen siempre de su mano. Quiero que cerremos con Hechos capítulo 3, versos 19 y 20. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, volteen hacia Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, la eternidad. El llamado es a que cada uno de nosotros nos alineemos con el Señor, nos pongamos a cuentas con Él, que podamos arrepentirnos y de todos nuestros pecados y serán borrados. Y no solamente estar convencido de que Él es Dios, de que Él está en control, sino convertirme con uno de su pueblo,
como uno de sus hijos, como uno de los que aman y esperan su venida, sabiendo que Él está en control. Sabes, el Señor promete tiempos de refrigerio, tiempos nuevos, tiempos de bendición, tiempos donde Él enjugará mismo, Él mismo enjugará, secará nuestras lágrimas, no habrá más llanto, más lloro, ni muerte, ni sufrimiento. Solo el Señor Jesús puede prometer eso. Por eso conviértete al Señor Jesús, deja de caminar de espaldas a Él y empieza a voltear hacia Él y sumar pasos en su voluntad y acercarte hacia su reino eterno, caminando de la mano del Señor. Quiero que oremos con el entendimiento, sabiendo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, el Señor oye desde los cielos. Pero oraremos por misericordia, por gracia, que el Señor está dispuesto a dispensar en gran manera y en amor en cada uno de nosotros y nuestras familias. Pero también quiero que oremos por arrepentimiento, que oremos por nuestros pecados, por alinearnos al Señor y convertirnos de una vez y para siempre como hijos de Dios. Ora conmigo. Padre celestial, poderoso Dios, te damos gracias, reconocemos nuestra necesidad de ti, de que tú eres fiel, de que tú eres maravilloso, de que tú eres soberano, de que nada escapa de tu mano, Señor, de que tú sigues estando en el trono y hoy vemos que tu fidelidad se mantiene, aún en medio de la situación adversa, aún en medio de la situación que nos provoca zozobra, que nos provoca incertidumbre. Sabemos que tú lo hablaste, que tú lo dijiste para que paz tuviésemos contigo, Señor. Tú lo anunciaste como una marca, como una señal, como un anuncio de tu reino eterno. Y nosotros no seremos de los que veremos esto como casualidad, sino como cumplimiento de tu palabra. Y conforme a eso también sabemos que tu palabra nos llama a descansar en ti, a confiar de que tú eres quien mantiene firme nuestros cimientos. Tú nos das estabilidad, nos das confianza. Tú eres nuestro amparo, refugio y fortaleza. Padre, clamamos por misericordia sobre nuestras vidas, familias, sobre nuestra nación, y te pedimos por gracia. Gracias, Señor, por cada persona que camina de espaldas a ti. Ten gracia para con cada uno de ellos, como la tuviste con nosotros, favor inmerecido. Padre, que haya un mover de arrepentimiento, que cada uno de nosotros pueda decir: Señor, me arrepiento de corazón, me convierto a ti. Señor, no para pertenecer a una religión, sino para permanecer en una relación profunda contigo a través de Jesucristo el Señor. Y yo sé que de tu mano vendrán tiempos de refrigerios para mí y mi generación. Te damos gracias, Dios. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Él porque te mantiene de pie. Dale gracias a Él porque sus misericordias te levantan cada mañana, porque su gracia permanece para siempre. Gracias, Señor. En ti confiamos y esperamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Permíteme darte la última recomendación. Mantén la adoración activa en tu casa. Mantén música que adore al Señor, cánticos de alabanza. Habla con las demás personas y levanten adoración al Señor. En Isaías 26 habla de un cántico de la protección de Jehová el Señor. Habla y manifiesta la adoración. Así que te animo a que puedas entender que esto también pasará de la mano del Señor. Dios te bendiga.